Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net. Vamos a ver una respuesta de Miller que va a comentar en conversación en esta serie de preguntas y respuestas que tienen en el canal de Divine Truth de cómo definirías la vergüenza y cuál es la visión de Dios sobre ello, cuál es la perspectiva que tiene Dios sobre ello. Ese es el título en inglés de un vídeo del 2014. Entonces, fijaos que es interesante a veces, o siempre, mirar el diccionario. La primera de las definiciones que nos da de vergüenza es sentimiento ocasionado por alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa y humillante. Cuando vamos a ver qué importante va a ser distinguir entre dos sentidos de vergüenza para el discurso que vamos a hacer, para entender realmente el tema. Y también vergüenza es, por ejemplo, una pena, un castigo que consistía en exponer al reo ante la afrenta pública. Este tiene más que ver con las cosas de lo que nos pasa en la infancia. Y bueno, y fijaros, ¿no?, que los órganos sexuales humanos se llaman las vergüenzas, ¿no? O sea, es que ya solamente ver el diccionario te da una cantidad de cosas sobre, ¿no? Es como un resumen de, bueno, que cosas que ya podéis tener en mente, ¿no? Pero que aquí es como están como todas sintetizadas, ¿no? Quiero decir cosas culturales, ¿no?, que podéis tener en mente sobre el tema. Ya, y poder... Bueno, vamos a entrar en ello ya con este que se me ha ido ahora mismo el vídeo porque le he dado un botón aquí. Question is on the topic of shame. It says, professional opinions vary about what constitutes or defines shame. Las opiniones de los profesionales varían sobre lo que constituye o lo que define la vergüenza. Solo ha dicho esto y que la siguiente cuestión a responder es ese tema, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer, para que no sea muy largo, traducción simultánea. Hay un autor que propone que la vergüenza es ese sentimiento intenso, doloroso o experiencia de creer que somos deficientes y por lo tanto no merecemos la aceptación y pertenecer, la pertenencia a donde sea, ¿no? A un grupo, una familia. Y esto es un libro que se llama, creo que es Brenda Brown, el autor. Luego lo van a decir, It was just me, el autor parece que, o sea, el libro, el capítulo 1. O sea, fijaos que la definición era creer, la vergüenza era creer en algo. Eso va a ser importante para lo que vais a ver luego. Entonces, ¿cómo definirías tú la vergüenza y cuál es la visión de Dios sobre ella? Bueno, tengo muchas dificultades sobre la visión común que tienen los psicólogos de la vergüenza, porque no es una emoción causal, sino que es una emoción de efecto, o sea, superficial, podríamos decir también. Y esto podéis ver ahí que lo tenemos resumido, lo voy así sintetizando y mejorando la página de las emociones poco a poco, ¿no? Ahí en la página A4, en unplandivino.net. Bueno, es una emoción de efecto, la vergüenza. De entrada, debido a eso, es el resultado de que nosotros no sentimos, o sea, del hecho de que nosotros no sintamos algún dolor. Así, esa definición de ese profesional que ha dicho es sentimiento intenso, doloroso o experiencia de creer que estamos deficientes, que somos Mientras que sí que estoy de acuerdo en que a menudo creemos que somos deficientes y a menudo sentimos vergüenza a resultas de ello, de esa creencia. La vergüenza en sí misma y creer que somos deficientes es un efecto, es una emoción de efecto, no es una causa. La emoción causal
es normalmente algo mucho peor, y es que hemos sido atacados y se nos ha hecho de menos, digamos, o no hemos sido, vamos a repasar esto, que se me ha olvidado, hemos sido berated, como se diga, que es eso, como reprendidos, regañados, reflagelados, incluso podrías decir, humillados, generalmente por nuestro entorno y muchas veces por nuestros padres, y por supuesto luego crecemos creyendo que, bueno, pues somos deficientes, ¿no? Como resultado de ello. O sea, es algo así como que algo sucedió algo causal, algo muy malo y doloroso externamente, que fue una proyección desde el exterior hacia nosotros, de que y que entonces se nos proyectaba que éramos malos en ese momento, ¿no? O sobre un periodo extenso de tiempo, durante un periodo extenso. Y esa es la causa del sentimiento. Entonces es el miedo a sentir ese sentimiento lo que crea la vergüenza. O sea, es muy importante, el miedo a sentir ese sentimiento primigenio, digamos, de algún momento donde se te hizo sentir avergonzado, malo, como que eso a los niños les pasa mucho con su propio cuerpo, desde muy pequeños, cuando somos completamente inocentes, pues el entorno, ahora cada vez menos en determinados ambientes, pero así generalizadamente, ya sea por una cosa o por otra, esa proyección ante algo completamente inocente, que es completamente malo, ¿no? Ese es el sentimiento, entonces, que el miedo a sentir eso crea la vergüenza. Que eso sería como un sentimiento global de soy malo, todo el tiempo. Sí, así que el miedo es la mayor causa, la principal causa de vergüenza, o bien no querer sentir tu miedo, esa es la mayor causa de vergüenza. Ahora bien, ahora tenemos que distinguir entre vergüenza y lo que llamaríamos culpa apropiada. O sea, porque fijaros que la vergüenza también se define como culpa prácticamente en algunos sitios. O sea, si miramos aquí, fijaros, el sinónimos en inglés, el primero que ponen, el sentido de haber hecho algo mal, culpa, ¿no? Y ya vimos la definición primera del español en ese diccionario, en Word Reference, pues que también va por ahí casi, ¿no? Entonces, lo llamaríamos culpa apropiada, digamos. Ahora bien, no son lo mismo. La culpa apropiada es ese tipo de culpa que cuando experimentas, cuando sabes que has hecho algo que está fuera de armonía del amor y te sientes mal sobre ello. O sea, la culpa apropiada es un precursor del arrepentimiento, que es un proceso que necesitamos atravesar, durante ese proceso de arrepentimiento puede que nos sintamos avergonzados de nosotros mismos. Y es apropiado, claro. Y una vez que nos permitimos sentir la vergüenza de haber tomado acciones que son no amorosas y trabajamos atravesando esas razones, o sea, resolvemos esas razones reales por las que lo hemos hecho, pues llegamos al extremo, al término del tema, y ya no nos sentimos avergonzados. Y ya no nos sentimos mal sobre nuestras acciones, aunque puede que reconozcamos que son malas, y entonces ya nunca las repetiremos. Porque hemos atravesado ese proceso emocional, lo que significa, bueno, que además era tan doloroso ese proceso que no queremos repetir ese proceso emocional. Así que, por supuesto, nunca repetimos la acción. Ese tipo de culpa que motiva el arrepentimiento es realmente es apropiada. Y la vergüenza asociada con esa culpa es apropiada como emoción. Y necesitamos experimentarla. Y es una emoción causal. Pero es una emoción causada por nuestras acciones no amorosas. Y eso ahora retener que esto de que sea una emoción causal lo va a matizar en realidad después. O sea que tampoco va a ser en realidad esa vergüenza una emoción causal, pero sí que es porque eso lo dice más bien porque remite a una emoción causal, a ese malestar que nos hicieron sentir, a ese miedo a no sentir, todas estas cosas que sí que son más relativas a causas que la mera vergüenza. Ahora lo veréis. Entonces,
Entonces esas acciones no amorosas como que roben ahí nuestra conciencia. Vamos a buscar esta otra vez, que también se me ha... Pues eso, que hacen como que dejan cicatriz en nuestra conciencia, la marcan, hacen mella a nuestra conciencia, esas acciones no amorosas. Perdón, nuestra conciencia, pero conciencia sin ese, que tiene un sentido en español de conciencia moral, si la queréis llamar así, aunque estamos viendo también una serie poco a poco de Miller y de Mary en conversación sobre esta conciencia, que no es la conciencia, sino que es la conciencia relativa a eso, a la voz de la verdad que nos da hechos continuamente Dios a través de un canal continuo de transmisión de lo que es la perspectiva de Dios, no lo que quiere que hagamos, sino si nosotros estamos abiertos a ella, la perspectiva que tiene Dios sobre todas las cosas y los hechos directamente, ¿no? Neutrales. Siempre, vienen con emociones y nosotros reaccionamos muy mal normalmente emocionalmente porque normalmente estamos muy heridos, pero tienes esa voz de la conciencia, es eso, y no solo es moral, pero ese es el sentido de la conciencia, sin la S que hay en español para la conciencia moral, y es esto. Entonces, eso dejan marca en nuestra conciencia y ponen a nuestra conciencia la fuerza, digamos, la presionan para que se ponga en operación. O sea, esas acciones no amorosas ponen ahí presión para que se ponga en operación nuestra conciencia, que luego reconocemos, y de modo que luego reconozcamos que hemos hecho algo fuera de armonía del amor, o sea, en desarmonía con el amor. Y una vez que lo reconocemos y emprendemos acciones sobre ello, y una de esas incluye sentir algo de vergüenza sobre nuestra acción, o sea, acerca de que lo que elegimos hacer estaba en desarmonía con el amor. Así que eso es lo que yo llamaría culpa apropiada, con las emociones subsiguientes de vergüenza que están implicadas, que son resultado directo de nuestras elecciones no amorosas como personas. Y claro, esas elecciones, por supuesto, han dañado nuestra alma y se necesita experimentar el dolor de ellas. Y de hecho, la mayoría de nuestro dolor en nuestra alma está realmente efectivamente relacionado con eso. O sea, es la mayoría en realidad. Está relacionada con nuestras propias elecciones no amorosas que hemos hecho como adultos. Sí, elecciones fuera de armonía con el amor. Y no solo como adultos, cuidado, porque también a menudo hacemos esas elecciones de niños. Pero esas elecciones no son directamente atribuibles a nosotros las 100% de las veces, porque en parte, parcialmente, nuestro entorno contribuyó a nuestra elección no amorosa en general. Pero somos capaces, como niños, de hacer elecciones amorosas. Eso es algo que necesitamos enseñar a nuestros niños, a cada niño, que incluso en la edad de 3, 4, 5 años son capaces de tomar elecciones amorosas todo el rato. Esa es la realidad. Si no tienen miedo, si no tuvieran miedo, esas serían las elecciones amorosas, serían las que harían todo el tiempo, lo más probable. Y no podemos simplemente decir que el miedo es la causa de la elección no amorosa, porque hay mucha gente que no tienen el miedo como un motivador primordial, primario por esa elección no amorosa, sino el deseo o una ira o alguna otra emoción, incluso a veces simplemente creo que ha dicho lo que pone Google, pero no lo sé. A ver. Simplemente desean hacer una elección amorosa. Now that's different to what I believe other emotion and even sometimes just desire causes them to. Sí, a veces simplemente algunas veces hay que mirar ese simple deseo del deseo nos hace tener una elección no amorosa. Y esto es curioso porque, claro, no siempre estamos con las adicciones, ahora mirando algunas cosas otra vez, las adicciones emocionales, ¿verdad? Una cosa muy básica.
Y quiero comentar que bueno, eso lo remarca en algunos otros sitios también Miller, en este sentido de que, fijaos, el deseo de ser Dios, o sea, la primera pareja humana, que luego hubo toda esta caída, como hemos visto, y parece que solo encontramos antecesores muy degenerados y esas cosas, entre comillas, degenerados, ¿no? Y todo esto, pero nuestras primeras acciones en desarmonía son deseos de ser como Dios, por ejemplo, en un origen muy, muy ancestral, en esa primera pareja, por ejemplo, y son puro deseo, de egoísta, si quieres decir así, deseo de ser Dios. Y entonces, bueno, pues eso, que contemos con ello, ¿no? Simplemente el deseo que causa hacer esas elecciones no amorosas que luego más adelante nos arrepentimos de ellas, tenemos remordimiento. Eso es diferente de lo que creo que Brenda está comentando en su libro en respecto a la vergüenza. Para mí lo que ella está comentando en su libro es la emoción de efecto de otro comportamiento, un efecto emocional, digamos, que ha causado otro comportamiento, que es causal. Que sería esa causa, ese comportamiento causal sería el terrible tratamiento que hemos recibido en manos de nuestro entorno, usualmente los padres, y este tratamiento incluye pues todo eso, avergonzarnos, hacernos de menos, humillar, y otras acciones que se toman, llegando incluso pues a la violencia directamente, y otras acciones también, por ejemplo, maltrato sexual, que se han hecho hacia nosotros, justificando esas acciones utilizadas por el padre para no sentir sus propios miedos, el padre o la madre, y al no querer sentir sus propios dolores tampoco, ni miedos, los padres y las madres, ¿verdad? Y muchos adultos, pues en las escuelas o lo que sea también, pues frente a los niños hacen todo tipo de historias, ¿no? Entonces diría que de todo ello, la vergüenza es el resultado subsiguiente, digamos, o el efecto de esas acciones. Sin embargo, sentir vergüenza no va a detener, no va a detener realmente esas acciones de ser curadas. Dice aquí, a ver, en otras palabras, lo va a explicar sentir esa vergüenza no necesariamente va a suponer que curemos esas palabras, ¿no? O sea, en otras palabras, la emoción causal relacionada con la vergüenza tiene que ser sentida, pero no la vergüenza misma. O sea que lógicamente lo que está diciendo que es eso, ¿no? Que no por mucho sentir la vergüenza, y ahora lo va a remarcar mucho. Es lo que hay que sentir es la emoción causal en relación a la vergüenza, no la vergüenza misma. Así que todas las personas que atraviesan ese sentir, o sea, que están ahí todo el rato sintiendo día a día la vergüenza, van a ver que eso no libera la emoción causal de su vergüenza, no se libera, porque la vergüenza es una emoción de efecto. Y en cierto sentido, eso de que se estén contando a sí mismos todo el rato el mensaje negativo, en vez de conectar con el dolor de ese mensaje negativo al haber sido dado hacia ellos, al haber sido recibido por ellos, es eso, ¿no? Sí, dice, es el dolor del mensaje negativo lo que debemos sentir. Pero para sentir ese dolor del mensaje negativo, necesitamos aceptar la verdad. Vamos a ver si dice aceptar o no, porque esa palabra no la he oído. Tenemos que reconocer la verdad de que fuimos tratados malamente, y la mayoría de la gente no quiere hacer eso. Lo que prefieren es
prefieren sentir la vergüenza, prefieren tratarse a sí mismos malamente o sentir que son malos en el centro de su mismo ser, hasta las trancas, por así decir, en vez de sentir que sus padres les trataron mal. Y la responsabilidad entonces por ese pobre tratamiento reside en el padre, madre o no en el niño. O sea, queremos decirnos a nosotros mismos que es nuestra falta, en vez de decirnos que es la falta de nuestros padres que nos trataron mal. Eso es lo que queremos hacer al final. Y cuando hacemos eso, nos vemos ahí dirigidos hacia el autocastigo y también hacia la vergüenza como una emoción que sentiremos. Pero una vez que nos damos cuenta de que nuestros padres nos trataron malamente y comenzamos a atravesar esas emociones sobre cómo fue de malo el tratamiento, es muy raro que la persona siga después sintiendo vergüenza, después de ese punto. Porque de hecho pueden atravesar esa vergüenza muy rápidamente a resultas de ver la verdad. Y la verdad es que no te merecías ese tratamiento, no te lo merecías sin importar qué tipo de niño fueras o de niña. Tú nunca te mereciste este tratamiento que tus padres y tu entorno te realizaron y que provocó tus sentimientos subyacentes de vergüenza. Así que la vergüenza es una emoción de efecto y por lo tanto no es una causal. Por lo tanto, sentir vergüenza no va a liberar una emoción causal. Solo va a liberar, hacernos vivir en el efecto de lo que nos hicieron causalmente. O sea, podemos sentir vergüenza todos los días durante 10 años y al final, a fin de cuentas, probablemente todavía estaremos avergonzados. O sea que solo cuando empezamos a afrontar la causa de la vergüenza emocionalmente hablando, eso es lo que liberará el sentimiento subyacente del efecto. De modo que el sentimiento causal está relacionado con el tratamiento maltratador de los padres y el tratamiento en general de padres del entorno, ¿no? Y la gente en la Tierra no clasifica como maltrato mucho de ese tratamiento, cuidado, pero yo sí lo clasifico como maltrato. La mayoría de los padres han maltratado de alguna manera a sus hijos y como hijos aprendemos a sentir cierta vergüenza sobre ello. Aprendemos a sentir que fue nuestra falta. Y de hecho, a mayor parte del tiempo los padres nos decían que era nuestra culpa, nuestra falta. Realmente, verbalmente nos decían eso. Muy a menudo. Yo recuerdo mismamente mi padre ahí abofeteándome una vez y diciendo, esto es tu falta, es por tu culpa. ¿Sabes, no? No quiero hacer esto, decía mi padre, pero debo hacerlo porque Dios me dice que lo haga. Eso me está diciendo que es mi culpa. El que me esté dando con el cinturón o en otras palabras lo que sea, siendo violento hacia mí, es mi culpa. Entonces, todos los niños prácticamente de mi generación, y ahora está en sus 50 y tantos, pero prácticamente todos los niños de mi generación han sentido eso y probablemente se les ha dicho también. Es la realidad esa. Así que hemos sido dicho todo esos mensajes distorsionados sobre el amor. Se nos ha dicho que es nuestra falta, que la violencia se perpetrara sobre nosotros era nuestra culpa. Eso se nos decía. Una vez que atravesamos esa verdad, una vez que entramos en ella y comprendemos la verdad de que no era nuestra culpa, sino que se debía a las emociones no sentidas por nuestros padres, los que les hacían comportarse así, en forma desamorosa con respecto al amor, desarmónica, o sea, ¿verdad? Entonces eran las emociones no sentidas de nuestros padres y sus adicciones, las adicciones a no sentir sus propias emociones que causaron que emprendieran esas acciones como esas. Entonces ahora en este momento ya sí estamos honrando la verdad. Y una vez que empiezas a hacerlo, empiezas a sentir el dolor real, el dolor efectivo de esa situación. Un padre, una madre o lo que sea, proyectando su rabia hacia nosotros. Esa cosa causal, ese dolor, esa emoción. Eso
That's the real cause Es el dolor causal real que está subyaciendo of the feeling of shame. al sentimiento de vergüenza, que es el efecto del dolor. The shame is an untruth, isn't it? O sea, la vergüenza es una falsedad, una no verdad, digamos, ¿verdad? We're telling ourselves. Correct. Que nos decimos a nosotros mismos, ¿no? Correcto, dice Miller, sí. And if you feel it over and over again emotionally, what you're doing is you're telling yourself over and over again emotionally that you should be ashamed of yourself. O sea, y si te la estás sintiendo todo el rato, una y otra vez, con eso te estás diciendo emocionalmente que deberías avergonzarte de ti mismo, ¿no? O sea, es un mensaje emocional. El hecho de sentirla sin ir a la causa es un mensaje continuo, ¿verdad? Inconsciente lo podrías llamar, porque a las emociones de las que somos muy conscientes se las llama muchas veces, no, es el inconsciente, no sé qué, pero es un continuo comunicarnos a nosotros mismos y al entorno y causando cosas en la ley de la atracción, lógicamente, ¿no? Con esa vergüenza durante años que muchos seguro que hemos tenido, ¿no? Nuestras generaciones de los abuelos y todo esto, muchas son súper claramente avergonzadas de muchas cosas, ¿no? Muchas veces, si tenéis que iros lejos, pero seguramente vuestros mismos padres, depende de vuestra edad, pues es muy patente, ¿no? Entonces, ese mensaje continuo de deberías avergonzarte de ti mismo, de ti misma, ¿no? And Todo el rato. the reality is that it doesn't Y la realidad es que eso no te lleva a ningún lado. we've ever tried it. No. Como ya saben bien la mayor parte de la gente que lo haya intentado jamás hacer. Ese sentimiento de estar todo el rato avergonzados no lleva a ningún lado. You will not get ¿De acuerdo? anywhere O unless sea, no vas a llegar a ninguna parte a menos que afrontes la verdad sobre cómo entró en ti esa vergüenza. O sea, cómo el efecto efectivo de la vergüenza llegó a ti, the cause que tiene que ver completamente con las emociones causales relacionadas con el tratamiento de los padres que te realizaron, y eso es como entró la vergüenza. if we went to school at the Y pueden no ser simplemente los padres, también cuando vamos a la escuela, a la edad de 5 años, por ejemplo, vamos a esa escuela, then from the 5 to 12 y desde los 5 a los 12 años probablemente mucha vergüenza entró en esos momentos. factors at the school. It might not have come from your parents. So it O sea, no tiene por qué ser solo los padres, lógicamente. Sería más preciso decir your external environment. que la vergüenza vino a ti desde el tratamiento de tu entorno, qué tratamiento te realizaba el entorno, cualquiera que fuera el involucrado ahí. O bien es el efecto Your own bad choice. de tus propias elecciones malas. The key for you is determine La clave para ti entonces es determinar cuál es cuál vergüenza es cuál. am I dealing here O with sea, something that I preguntarte, ¿estoy tratando aquí con algo con lo que necesito lidiar, my own bad que está relacionado con mis propias elecciones malas? O bien have I just been told I'm making bad simplemente se me ha dicho que, por ejemplo, se me ha dicho que he realizado elecciones malas cuando en realidad no ha sido así. Simplemente es otra gente rating bad choices towards me? que está haciendo elecciones malas contra mí, hacia mí. Which one was it? ¿Cuál es cuál? It's the second one. Y esta segunda, esto de que me perpetren, digamos, un perpetrador realiza elecciones malas hacia mí, By other people towards you hacia cause this shame. y eso que causa esa vergüenza, este segundo tipo, entonces en ese segundo caso la vergüenza no es la emoción que necesitas sentir. If you really want to Si quieres realmente liberarte de ello, de todo el tema, y tú necesitas sentir lo que te hicieron. you need to feel about those things. Necesitas sentir esas cosas. Si está relacionada, Associated with unloving things you chose to do. si está relacionado con ese sentimiento de culpa asociado con, en el primer caso, si es asociada, ahora volvemos al primer caso, con las cosas no amorosas que tú elegiste hacer, Then yes, entonces sí, necesitas sentir cierta vergüenza, sí, which is a part of the penalty. que es parte de las penalizaciones del alma, Automatically que automáticamente involucran al alma con la ley de la compensación, which is a law that que es una ley que opera sobre el alma siempre que elijamos hacer algo que está en desarmonía con el amor, y eso provoca dolor dentro de nuestra alma que debe ser sentido, y parte de ese dolor es vergüenza, y necesitamos sentir esa emoción particular, y esa es una emoción causal, aunque luego esto lo va a rectificar. Mientras que ones I've
las otras de la que estaba hablando, que son la experiencia principal, la primordial de vergüenza que la mayor parte de la gente tiene en este planeta, no es realmente una emoción causal, no es una emoción causal que necesitemos sentir. Así que pienso que la cuestión va en torno vamos a ver si lo recuerdo, ¿cómo definir la vergüenza? Bueno, pues creo que he descrito cómo sería la perspectiva de Dios sobre la vergüenza. Hay algunas cosas que sí deberíamos avergonzarnos de ellas, tienen que ver, como hemos dicho, con las cosas que hemos hecho en desarmonía con el amor y que emprendimos acciones sobre... Y ahora necesitamos hacer algo con eso. Ahora bien, la vergüenza no significa tampoco que vayamos a vivir en la vergüenza de esas cosas que hicimos. No. Emprendemos acciones sobre esto. Eso es una cosa, y la otra que hemos visto es el efecto de tratamiento malo de un perpetrador hacia nosotros, que es la causa principal, insistamos, de la vergüenza del planeta. Y no es una emoción causal, insistamos, es una emoción de efecto que se basa en eso, en no querer entrar en razón, digamos, llegar a sintonizarnos con, llegar a entender las razones de cómo fue causada. Al no querer aceptar, al no querer come to terms, al no querer aceptar, asumir las razones de por qué fue causada esa vergüenza, y que ya hemos visto, son todas con el maltrato y esas cosas del entorno, en las infancias normalmente, ¿verdad? Pues, bueno, esto suena para mí como que en el primer caso de que estás hablando, donde la vergüenza surge a través del proceso de arrepentimiento, eso me suena como que la vergüenza que experimentamos en ese estado es poderosa y transitoria cuando vamos por ella. Eso es una emoción que nos mueve, nos hace atravesar y el proceso permite que se dé el proceso de arrepentimiento. Sí, dice que ella permite esa vergüenza, el proceso del arrepentimiento, pero también nos hace movernos a la acción para reparar el daño que provocamos. Esa es la motivación. Ese sentimiento de vergüenza, digamos, sana, la podéis llamar, nos dice, nos hace decir, ahora no puedo vivir con ello. Habiendo hecho eso, ahora necesito intentar arreglar de alguna manera eso. Y esa es la motivación que tenemos, es motivada por algo de vergüenza. Pero obviamente si no sentimos la vergüenza, estaremos ahí corriendo por ahí todo el rato, estaremos ahí dando vueltas para el resto de nuestras vidas, intentando arreglar algo que hemos arreglado ya años atrás. Si no la liberamos y si no entendemos las motivaciones subyacentes y por qué hicimos lo que hicimos. Así que incluso esa vergüenza, en realidad esa vergüenza, incluso ella, ¿veis lo que decía? No es causal. Ese estado emocional está en realidad relacionado, está de hecho más bien basado en, la cosa subyacente a ese estado es que elegimos hacer algo mal a propósito y queremos encontrar la razón de por qué lo hicimos, y la vergüenza no es la razón por la que lo hicimos. Esto es como lo que nos presiona para mirar el por qué hicimos eso malo o lo que sea, que ahí así que estarían las causas. La vergüenza nos ayuda, en el caso de que sea de esta culpa sana, casi sinónimo de culpa, ¿verdad? Pues a decirnos, a ir a buscar la causa que hay en nosotros, la emoción causal, penas muy profundas que no hayamos sentido, miedos por ahí muy profundos que esconden otras cosas, vete a saber, ¿no? Entonces, vamos a ver. Es la culpa que nos impulsa a considerar por qué hicimos algo, mientras que la otra vergüenza es realmente solo totalmente el efecto del tratamiento de alguna otra persona mal hacia nosotros.
O sea, ahora me gustaría hablar dentro de un momento sobre lo segundo, pero dijiste, dijimos que vergüenza y culpa son casi lo mismo en este primer proceso del arrepentimiento, ¿no? Sí, dice Miller, pero culpa y vergüenza son emociones que necesitamos permitir que nos atraviesen y si nos aferramos a ellas, lo que hacemos lo que hace la mayoría de la gente, van a conducir, van a impulsar el resto de nuestras vidas, o sea, van a ser lo que dirija el resto de la vida. Así que son efectos también de causas más profundas, pero están relacionadas con el proceso de arrepentimiento. O sea, sin culpa y sin vergüenza es muy improbable que pudiéramos notar que hemos hecho algo mal. Y en esas circunstancias probablemente no estaríamos motivados a examinar las razones por las que hicimos algo mal. Así que Dios las ha fabricado de tal manera que existe esa culpa y esa vergüenza como efectos compensatorios sobre nuestra alma, efectos dolorosos sobre el alma, de modo que cuando emprendemos una acción en desarmonía con el amor, existe esa culpa y esa vergüenza que se crean dentro de nuestra alma, que necesitan ser sentidas y liberadas, de modo que finalmente nos veamos motivados a descubrir por qué elegimos hacer esas cosas. O sea, entonces podrías distinguir entre cómo defines culpa y cómo defines vergüenza, ¿o no? Sí, para mí la vergüenza es una emoción, digamos, muy absorbida en uno mismo, o sea, es decir, muy de cuando nosotros estamos absorbidos en casi egoísmo, ¿no? De decir, bueno, es pues eso, muy sobre uno mismo todo el rato, ¿no? Self-absorbed. Supongo que podrías decirlo así, en el sentido de que nos sentimos muy realmente mal con nosotros, dentro de nosotros mismos, al haber elegido hacer una cosa así, y tenemos tendencia a culparnos a nosotros mismos en nuestra vergüenza. Y la culpa es más, bueno, hay dos partes en la culpa. Eres eres culpable o no eres culpable, o sea, es más así. O sea, la culpa es... Podría haber una emoción válida respecto a la culpa. O sea, en el sentido de que, o sea, podría ser una emoción... Ahí lo he traducido literal, más o menos para ver si pillamos el sentido, ¿no? Es en tanto que, bueno, ahora lo va a aclarar muy bien. Porque, como veis, son muy repetitivos y machacones para que quede todo perfectamente claro, que va a quedar bastante. Entonces, la culpa es en tanto que hicimos algo mal y nos sentimos mal sobre ello. Esto es como muy claro. Pero no, dice. Pero no solo eso, dice Miller. No, nosotros somos culpables en el siguiente sentido. O sea, la verdadera lógica terminológica, digamos, de la palabra culpa, guilt, en inglés, yo no sé si es etimológica también, pero aquí dice the true terminology de la culpa, es que lo hiciste. O sea, es simplemente eso. O sea, el verdadero sentido, así neutro, ¿no? O sea, ¿lo hiciste o no lo hiciste? Sí, lo hice, pues ya está. Tú eres culpable, muy bien. O sea, no hay ninguna connotación emocional a eso, en realidad. O sea, es fáctico, es una cosa fáctica. Es cuando un juez pronuncia un juicio, dice, ¿eres culpable? Sí, hiciste eso, ya está. Eso es todo lo que está diciendo realmente. No está juzgando el hecho de cómo es que lo hiciste, lo malo que eras, lo mala que eras, que no sé cuántos, nada. Aunque la mayor parte de la gente se lo toma así. Pero no, la realidad es que simplemente está diciendo, hiciste esto y eres culpable y ya está. Lo has hecho. Cuando estoy hablando de culpa, estoy hablando de ella en el sentido más puro de la palabra culpa. Hiciste algo equivocado, mal, ya está. Sin discusión, no hay ni peros, no hay razones de por qué, simplemente hiciste eso. Está comprobado, ya está. Ese sentimiento de de saber que hiciste algo malo, a menudo te hace sentir avergonzado de ello. O sea, ya veo que entonces, dentro de este proceso del arrepentimiento estás diciendo que sientes culpa y vergüenza, y en ese sentido la culpa es el reconocimiento de admisión, admites que sí, vale, yo hice algo malo. Y la vergüenza es el sentirse mal sobre el hecho de que lo hiciste.
de que hiciste esa cosa incorrecta. Y Miller dice exactamente. Y si elegimos sentir el efecto de nuestra culpa, que es la vergüenza, entonces si la sentimos, se liberará esa vergüenza y estaremos motivados a descubrir por qué hicimos esa cosa mala y cuáles eran las emociones subyacentes, causales, que nos motivaron a hacer eso malo. Ese tipo de vergüenza es aún así un efecto también, pero es un ayudante. Nos ayuda a admitir la culpa, la verdadera, la auténtica que estamos hablando desde la perspectiva de Dios, donde realmente estamos viendo, ¿hiciste o no hiciste algo? Y ya está, mal o en desarmonía, ¿no? O sea, aquí no estamos hablando de cuando eres un niño y llegas a casa y le dices a mamá, oye, le dije al vecino de al lado que duermes con el vecino que hay por ahí más abajo. O sea, como imaginaros una situación muy cómica. El niño le llega a una casa donde está la mamá, quizá tiene dos amantes o lo que sea, o al vecino de al lado que no puede saberlo, no sé, o imaginar que le dice al padre directamente, aunque no es el caso que explica aquí, que no es... hola, no sé, imaginar el niño, ¿no? Que le dice al padre, pues el otro día mamá estaba haciendo cosas en la cama con no sé quién, no sé cuántos, ¿no? Entonces, no es ese tipo de... Eso es algo inocente que el niño podría hacer, pero la mamá se vuelve loca ahí con eso y básicamente tratará al niño como si hubiera hecho algo malo, cuando el niño no hizo nada malo desde la perspectiva de Dios. Así que esto es un problema con muchas de nuestras emociones, que nos dijeron que hicimos cosas malas o equivocadas cuando en realidad no eran así. Y necesitamos ver todo eso desde la perspectiva de Dios. O sea, una persona que dice la verdad no ha hecho absolutamente nada malo. Y esto es donde estabas hablando entonces del ejemplo, o sea, el caso 2, donde la vergüenza, que entonces, en el caso en el que nosotros ya pasamos a vivir en este sentimiento de que soy malo todo el rato. Eso sería en realidad un efecto, dices, ¿no? Y casi una evitación del dolor de, oye, yo no hice, el dolor que me da la situación de, oye, yo no hice eso malo, pero sí que se me culpó de ello, no era malo lo que hice o no hice nada malo, pero se me culpó de ello y se me hizo sentir como si yo fuera malo. Pero eso. Entonces no es solo, dice Miller, la evitación del dolor, es evitación de la verdad. O sea, desde la perspectiva de Dios no somos intrínsecamente malos. Cosa número 1, esa es una verdad que estamos ignorando totalmente en esa situación. También estamos ignorando la verdad de cómo llegamos a sentirnos así, cómo hemos llegado a sentirnos así, que es esa situación de que alguien, y tiene que haber sido en nuestro entorno de infancia, alguien nos trató como si tuviéramos que tener, o sea, como si tuviéramos algo de lo que avergonzarnos. Así es como llegamos a sentirnos de ese modo. Y necesitamos llegar a la verdad, a admitir esa verdad. La mayoría de la gente no lo hace. Prefieren mejor no hacerlo y lo que hacen es simplemente se sienten avergonzados el resto de su vida. Como si hubiera algo con ellos malo el resto de su vida. Y así, de ese modo, pueden mantener la relación con sus padres. Porque la realidad está en que la mayoría de nosotros, si sintiéramos lo que realmente hicieron nuestros padres, encontraríamos bastante dificultoso poder mantener realmente una relación con nuestros padres, a no ser que los padres no se arrepintieran de lo que hicieron. Esa es la realidad. Pero la mayoría de nosotros ignora todo eso, de modo que podamos jugar a representar las familias felices. Y eso nos lleva a asumir toda la carga del tratamiento y culparnos a nosotros mismos, que obviamente va a ser bastante doloroso, dañino para nosotros continuamente.
Así que acabamos con grupos enormes de personas que simplemente viven en un sentido inherente de que son malos y viven en él todo el tiempo, en esa sensación inherente de que son malos. Y luego, dice Miller, actúan como si fueran malos, así que toman drogas, beben mucho alcohol, porque se han cargado toda la culpa por aquello que sus padres o el entorno les hizo realmente. Y los padres con niños que tienen problemas de maltrato, como el abuso del alcohol, problemas de eso, de automaltrato, de abusar de sustancias, esos padres necesitan mirar intensamente hacia sí mismos, porque hay mucha probabilidad de que hayan contribuido inmensamente al hecho de que su hijo o hija está tomando drogas o alcohol, a resultas de la vergüenza, a resultas de esos sentimientos emocionales hacia los perpetradores que tenían los perpetradores hacia los niños cuando eran jóvenes o pequeños. Ok. O sea, dices que en este segundo caso donde estamos en vergüenza, o sea, si eres más concreta, este caso es cuando no hemos hecho nada malo, pero se nos ha hecho sentir que sí, de parte de nuestro entorno, como niños. Entonces, eso se puede volver un sentimiento global en el que estoy ya todo el rato, un sentimiento de que soy malo. Y si somos honestos con nosotros mismos, muchos de nosotros, o sea, muchos de nuestros padres probablemente nos trataron como si fuéramos malos todo el tiempo. Es muy notable observar, de hecho, que observar cuantísimos padres realmente creen que sus niños son intrínsecamente malos. He tenido muchas conversaciones con padres que me han dicho que su hijo era malo desde el mismo momento en que nació, y obviamente eso es mentira, pero es lo que ellos creen. Pero a ellos han tratado así a su hijo o su hija y que son como si fueran malos en todo momento. Y desde el mismo momento en que nacieron. Así que de modo que ese niño va a tener una gran cantidad de vergüenza y el niño necesita entonces sentir cuál es necesita sentir lo que está debajo del efecto. El efecto es la vergüenza de ese tratamiento, y la causa es el tratamiento que le hicieron. El dolor de ese tratamiento. O sea, la evitación del dolor del tratamiento es lo que mantiene la vergüenza. Porque una vez que te das cuenta de que has sido tratado mal, ya no te sientes avergonzado de ti y puedes sentirte bastante airado con la persona que te trató mal, pero ya no vas a sentirte avergonzado de ti mismo. Así que vas a hacer entonces en ese caso, ya sí harás progresos en el sentido de cómo te ves a ti mismo. Así pienso que en estos libros de Brenda Brown, que habla sobre que la vergüenza es el sentimiento de que eres malo y lo tienes todo el tiempo, y la culpa es el sentimiento de que has hecho algo mal en cierto caso. Puedo señalarte, no obstante, que incluso esa es una definición deficiente. Bueno, es que ahora Mary no la ha dado completa la definición y ahora lo va a subsanar eso. Es una definición deficiente porque si estás sintiéndote mal todo el tiempo, entonces te sugiero que en ese caso no te estás sintiendo mal todo el tiempo. No estás sintiéndote mal todo el tiempo. Tú piensas que eres malo. O sea, estás viviendo en el estado de ser malo, no estás sintiéndolo. Porque cuando sientes emociones, en general te atraviesan, de modo que es que, bueno, para ser justa a Brenda o René, no sé cómo si lo he parafrasado mal la frase, entonces, porque lo que dice la definición es que es una creencia, la vergüenza, de que somos deficientes. Es una experiencia dolorosa de sentir. Vale, es así, definitivamente, eso sí es verdad, dice Miller. Es la creencia de que somos deficientes, creencia. Esa creencia, entonces, es el efecto, no es una emoción causal.
Así que no tiene sentido sentirla todo el rato. Necesitamos sentir la emoción causal que la creó. La emoción causal que la creó es cómo fuimos tratados. Y normalmente una persona que se siente avergonzada todo el tiempo no quiere sentir cómo surgió esa vergüenza. No quieren sentir la emoción causal. Eso es lo que veo el principal problema. Vale, yo solo quería contrastar eso con el primer caso del que hablábamos sobre esa vergüenza que ocurre a través del proceso del arrepentimiento o que nos lleva al arrepentimiento, nos impulsa hacia él. Ese sentimiento, a medida que somos llevados a atravesar el arrepentimiento, ese sentimiento de vergüenza que describiste, y que por cierto, no es arrepentimiento de cosas por las cuales desde la perspectiva de Dios no necesitemos arrepentirnos. No, o sea, sería desde la perspectiva de Dios, no es vergüenza así imaginaria, digamos, ¿no? Aquí se refiere, le puntualiza eso porque es relativa a algo bien real en el sentido de que desde la perspectiva de Dios efectivamente son cosas desarmónicas y que están ahí en el alma manchurreando, digamos, ¿no? Entonces, hemos emprendido esas acciones fuera de la armonía, en desarmonía del amor y desde nuestro propio libre albedrío. Sí, y dice, mire, porque hay muchos padres que quieren decirnos que esas son sus reglas y que necesitamos arrepentirnos sobre ello. O sea, imaginar la situación, ¿no? De los padres ponen sus propias reglas, pero ya no solo la perspectiva de Dios, reglas sobre lo que es correcto e incorrecto, y entonces nos dicen que tenemos que arrepentirnos y quizá nosotros tenemos impreso esa cosa porque las reglas humanas y las leyes humanas muchas veces nos impiden realmente conectar con la voz de nuestra conciencia, en el sentido de que en el alma es un mecanismo que estamos viendo, la conciencia sin ese de continua transmisión de verdad, de hechos. Esto es en desarmonía, esto no, y así todo el rato, que nos podría estar diciendo Dios todo el rato. Si lo escucháramos, lo está diciendo todo el rato, de hecho, pero fijaros cómo desde muy pequeños todos estos mogollones que montamos, la sociedad y los padres y los entornos y las escuelas, todo eso contribuye a hacer un nubarrón para que el niño y la niña realmente no puedan tener esa claridad. Entonces, porque bueno, ya sabemos, ¿no? Todos estamos aquí jugando a ser dioses, aunque no lo sepamos, ¿no? Así que ahí es donde veo, dice Mary, que la vergüenza restringe a tanta gente. O sea, limita a la gente en la expresión sexual, en la expresión de sí mismos, en perseguir sus deseos que estén en armonía con el amor. O sea, mucha gente está limitada por esa vergüenza para hacer esas cosas, a la hora de hacer esas cosas que bien pueden estar en armonía con el amor y ser cosas puras, pero que, bueno, y eso tiene que ver todo totalmente con las definiciones de los padres de cuál tiene que ser la regla. Pero en este otro caso donde realmente hemos realizado una acción desde nuestro libre albedrío que está en desarmonía, esa acción con el amor desde la perspectiva de Dios, y hemos comprendido y nos hemos dado cuenta de eso y sentimos vergüenza por ello, pregunto, ¿es ese sentimiento un sentimiento de que soy totalmente malo, o es un sentimiento de que hoy yo fui mal, o sea, hice mal y fui malo en relación con aquel evento? Bueno, dice Miller, el problema con este sentimiento de la vergüenza que fue creado desde nuestras propias elecciones es que podemos luego empezar a pensar que somos completamente malos, aun si solo hemos hecho una sola cosa. Pero para hacer esto, para sentirnos así, tenemos que tener una predisposición. Tenemos que haber tenido una predisposición a ese tipo de punto de vista. O sea, en otras palabras, tiene que haber algo de nuestra infancia, que proviene de nuestra infancia, que nos dice que siempre que
hemos hecho algo malo, eso significa que somos completamente malos, en vez de decirnos, no, bueno, hicimos esa cosa concreta y una cosa solamente mal y ya está, una sola cosa. ¿Tiene sentido? Sí, porque mira, desde la perspectiva de Dios, simplemente hiciste una cosa mal, o sea, una cosa en desarmonía con el amor, ¿vale? Y ya está. Y sí, tú debes sentirte mal, mal sobre eso. Vamos un momento otra vez. O sea, sí, realmente debes sentir algo sobre eso. Sí, debes sentirlo. Eso forma parte de lo que debes sentir, pero sería mejor que sintieras la razón de por qué lo hiciste. Pero si permaneces, o sea, si permaneces en la vergüenza de haber hecho eso, no vas a sentir la causa. Y ahí está el problema. A menos que sientas la causa, si no sientes la causa, lo vas a poder seguir haciendo, eso malo, y a menos que sientas esa causa, vas a ser dirigido por ese miedo de la vergüenza que ahora está dentro de ti y que no quieres sentir. ¿Ves? Ahora te estás abriendo a ti misma a acciones ulteriores, a más acciones que estén en desarmonía con el amor y que ahora están dirigidas por la supresión de vergüenza. Que aquí sí funcionaría casi, digamos, como una emoción causal, en el sentido simple, no sería causal, pero en el sentido de que hemos enterrado nosotros mismos debido a que ya estamos predispuestos, programados desde pequeños para que si hacemos algo malo ya somos malos completamente. De repente entonces hacemos algo malo, es una sola cosa, ¿verdad? Este es el caso que está poniendo, pero como estamos ahí ya muy predispuestos, como he dicho, y ha dicho él, no, pues de repente el juicio ese de no, ya somos malos completamente, nos impide sentir la vergüenza, por lo tanto la suprimimos y por lo tanto va a impulsar acciones y ley de la atracción e historias, ¿no? Y eso no es una elección muy buena, dice. Mejor estaría para ti decir, bueno, vale, pues me siento vergüenza sobre lo que hice. Necesito encontrar la razón de por qué hice eso. Tiene que haber alguna razón subyacente de por qué lo hice. Y que ha derivado en que yo emprenda acciones, esas acciones que me hacen sentir mal sobre mí mismo. Y ya está. Porque entonces, así que estos son todo efectos de la emoción subyacente causal. Así que prácticamente toda la vergüenza es el efecto de causa subyacente emocional, una emoción causal subyacente de ello. Pero alguna vergüenza podrías decir que está motivada por la culpa, la verdadera culpa, en el sentido de que hemos comentado antes, que es, ¿tú hiciste algo mal? Sí, lo hice, vale, ya está. Tú eres culpable. Esa es verdadera culpa y usualmente si sentimos eso, sentiremos alguna vergüenza. O sea, el modo en que nos sentimos sobre eso es un cierto modo de vergüenza. Y lo que necesitamos entonces es atravesar ese sentimiento de vergüenza acerca de ello y salir al otro extremo hasta el punto de que estemos dispuestos a considerar la razón subyacente de por qué elegimos hacer esa acción que era no amorosa. Así que la vergüenza puede ayudarnos a llegar ahí o bien puede obstaculizarnos, dependiendo de si la suprimimos o la sentimos. Si la sentimos, probablemente nos ayude a llegar ahí. Porque decir, bueno, no quiero, porque claro, diríamos, no quiero volverme a sentirme mal nunca más. Así que quiero encontrar la razón de por qué lo hice. Pero si no sentimos la vergüenza, entonces no encontraremos la razón por la que lo hicimos y ahora estamos restringiéndonos, o sea, nos estamos confinando al hecho de que lo vamos a hacer de nuevo. O que vamos a vivir en el miedo a nuestra vergüenza. Una de dos.
y haremos otras cosas que están en desarmonía con el amor, porque cualquier cosa que está impulsada por el miedo o dirigida por él no va a ser en desarmonía con el amor. Va a ser una cosa en desarmonía. Vale. Suena como que la manera más destructiva que la mayoría de la gente, en el modo en que la gente vive en vergüenza, esa manera más destructiva es en tanto que están viviendo en la vergüenza y no sintiéndola, y se sienten que son malos y equivocados, de maneras que en realidad no son reales, no son realmente malos y equivocados desde la perspectiva de Dios. Y en ese caso, estás diciendo que vivir en ese estado es en realidad la evitación de un dolor más profundo, ¿no?, que liberaría a la persona de muchas maneras, incluyendo el sentimiento de persona, si conectaran con ese sentimiento. Ahora bien, he sido preguntado por la definición de vergüenza en esta pregunta, así que definiría vergüenza como lo siguiente: una emoción de efecto no causal que se relaciona con una de las siguientes dos cosas. La primera, como hemos visto, un tratamiento malo o pobre, digamos, mísero, desde nuestro entorno hacia nosotros mismos, donde entonces, a partir del cual tratamiento lo llegamos a aceptar de modo que nos vemos como la causa, y no es cierto. Y el segundo caso de vergüenza, el hecho de que hemos hecho una elección a través de nuestro libre albedrío a realizar acciones en desarmonía con el amor, y nos rechazamos sentir las razones por las que hicimos esas cosas. Eso sería lo que es la vergüenza, y ya está. Y ahora añaden alguna cosa. Entonces, ¿cuál dirías que sería, que es la segunda parte de la pregunta, la perspectiva de Dios sobre la vergüenza? Ya casi acabando. Bueno, depende de qué tipo de vergüenza estemos hablando. Si hablamos de la primera, que era la que es detonada por un tratamiento malo durante nuestra infancia, entonces la visión de Dios sobre eso es que no necesitamos sentirla, esa vergüenza, para nada. La visión que tiene de la vergüenza en ese caso es que no necesitamos sentirla. Entonces Dios no se siente en absoluto como que no siente en absoluto que necesitemos estar avergonzados de nosotros mismos, lógicamente, en esas circunstancias. Y sin importar lo mal que fuéramos tratados durante nuestra infancia, Dios no se siente que tengamos que tener nada por lo que avergonzarnos debido a ese tratamiento. Así que eso es lo primero. El segundo tipo de vergüenza, que es impulsado por el hecho de que somos culpables de algún tipo de mala acción en respecto a la definición de cómo Dios define lo que hacemos mal, que es cualquier cosa que hicimos en desarmonía con el amor desde su perspectiva. Dios no siente que necesitemos sentirnos específicamente avergonzados sobre ello, pero Dios sabe que la vergüenza será el resultado de esa situación, de que nosotros emprendimos esas acciones en particular, concretas, pero Dios sabe que la vergüenza no es una solución motivadora para el problema. En otras palabras, una persona que viva en vergüenza generalmente se vuelve bastante egoísta, bastante temerosa y bastante fuera de armonía con el amor para el resto de acciones que va a hacer. Entonces Dios sabe que la mejor manera, y esto lo ha diseñado, Dios lo ha diseñado el universo de esta manera, la mejor manera, decíamos, de tratar con cualquier emoción es encontrar la razón subyacente por la que elegiste hacer una cosa así. Así que la mejor manera de tratar con cualquier acción no amorosa o palabra no amorosa o pensamiento no amoroso es encontrar la razón subyacente de por qué todas esas cosas aparecieron. Esas cosas no amorosas. Y la vergüenza no te va a ayudar a hacer eso. No.
may provide some te puede motivation, proveer de alguna motivación para hacerlo, quizá, but it pero won't help you do it. no te va a ayudar a hacerlo. Really find O sea, para encontrar realmente las emociones causales subyacentes en relación a por qué elegiste emprender acciones fuera de armonía con el amor, a lot more courage. o sea, eso requiere mucho más coraje, valentía, que simplemente sentir la vergüenza, ¿vale? And this is where I feel a lot of people in Y aquí es donde siento que mucha gente constantly carrying shame with them. que está continuamente llevando vergüenza consigo misma, está usando esa vergüenza como una técnica de evitación en vez de un deseo de usarla como motivación para alcanzar una emoción más profunda. Y si estamos usando así la vergüenza como técnica de evitación, estamos muy fuera de la armonía, muy en desarmonía con la visión de Dios acerca de la vergüenza, con cómo Dios ve la vergüenza, ¿vale? Y necesitamos entender esto. Así que la visión de Dios de la vergüenza es básicamente que si está relacionada con nuestra infancia, es algo que ni siquiera necesitamos sentir, ¿vale? Y si está relacionada con nuestras propias elecciones de libre albedrío que están en desarmonía con el amor, ciertamente vamos a sentirlo porque es una especie de es un efecto compensatorio automático, realmente no es una especie, es un efecto compensatorio automático en nuestra alma que ocurre, que tiene lugar ahí, que tuvo lugar, y sin embargo, si tú la sientes, vas a querer encontrar la causa efectiva, la causa real de por qué hiciste eso. Pero si eliges negar tu vergüenza o vivir en ella, o sea, digamos, hundirte, sumergirte en ella como si fuera un baño, entonces nunca vas a emprender acciones valientes para encontrar la razón de por qué elegiste hacerlo o por qué emprendiste esas acciones que no eran amorosas. Así que la vergüenza puede volverse una emoción muy narcisista si no tienes cuidado con ello. Y mucha gente realmente vive en su vergüenza y viven unas vidas muy narcisistas a resultas de eso. Bueno, pues hasta aquí esta sesión. Muchas gracias y hasta el siguiente.